Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Xiomara Boceta Lugarte. El título de este trabajo de investigación es Las determinantes de las exportaciones no tradicionales en el Perú, del 2000 al 2019. Bueno, empezamos con una pequeña introducción. El presente trabajo analiza cómo impactan las determinantes macroeconómicas en las exportaciones no convencionales o no tradicionales en el Perú. Hablando un poco sobre las exportaciones, SUNAT en 2019 da un reporte que a finales del 2019 se registran un total de 45.985 millones de dólares para las exportaciones peruanas, lo que representa un desplome del 4.2% con relación al año anterior, esto es según SUNAT, así mientras que las exportaciones tradicionales figuraron alrededor de un 70% de nuestras exportaciones en total y descendieron de un 7.4%. Los productos no tradicionales fueron un 30% y crecieron un 4.2%, y no obstante, las dos categorías acabaron el año pisando fuerte, con crecimientos interanuales del 3.8% y del 9.3% con respecto a diciembre, según SUNAT 2019. La finalidad de este trabajo es su análisis y su aportación de los choques que representan el índice del incremento de las exportaciones no convencionales, con una demanda exterior del PBI de la Unión Europea, el PBI de Estados Unidos, el tipo de cambio real multilateral y los términos de intercambio real. En marco teórico. De acuerdo al BCR, las exportaciones son registros de venta internacional por empresas que se encuentran en terreno nacional, lo que se traduce en transferencia de propiedad, efectiva o imputada. De Gregorio lo define como bienes nacionales demandados por el mundo. Si el precio disminuye, entonces su demanda aumentará. Las exportaciones se clasifican en tradicionales y no tradicionales. Las exportaciones tradicionales están compuestas por productos mineros, agrícolas, hidrocarburos y harina de pescado. Los productos que tienen mayor tendencia a valor agregado se denominan como exportaciones no tradicionales. Estas se agrupan en agropecuario, textiles, pesqueros, maderas y papeles químicos, metalmecánicos y joyería minera, no metálica y entre otros. Finalmente, la importancia de la importación no convencional o no tradicional radica en su contribución al crecimiento económico a través del empleo general. Bases teóricas. De acuerdo a lo que menciona la ley de la ventaja comparativa, los países a nivel global pueden favorecerse en temas de especializaciones y libre comercio. Marshall, 1979. El factor real versus el factor monetario a largo plazo llegaría a satisfacer diversas necesidades con el fin de un bienestar global. Dotación de factores, condición de demanda y tecnología son conceptos que en conjunto forman el equilibrio general, el cual nos implica el cómo funciona el comercio internacional. De acuerdo con Marshall, las exportaciones son un sector importante para el desarrollo económico de un país. También las TLC sirven como soporte para la comercialización internacional. Actualmente, Perú cuenta con 21 acuerdos en vigencia, las cuales facilitan la importación global de la ventaja comparativa. Teoría del crecimiento orientado a la exportación. Explicar la relación de las importaciones y el comercio internacional se hace a base de modelos y teorías económicas. Una de ellas son el Export and Economic Growth, de Balas, 1978. Él menciona que efectos positivos que ofrecen las exportaciones al desarrollo y al crecimiento económico de un país industrializado. Ello es justificado por las políticas enfocadas en las exportaciones, a comparación de las que se centran en la sustitución de las importaciones. Ello ocurre porque las políticas utilizadas aprovechan las ventajas que tiene un país en el uso eficiente de sus propios recursos, invirtiendo en tecnología,
lo cual consecuentemente aumenta el nivel de empleo. Otra de las teorías es la teoría del comercio internacional. El intercambio de bienes entre países genera comercio. La razón es que buscan satisfacer necesidades entre las que tienen el mismo fin. La economía de escala y la competencia imperfecta son factores cruciales dentro del comercio internacional, según Krugman, 2006. Nos menciona que el comercio internacional sucede entre países que manifiestan intereses similares. Además, a través de las economías de escala, es la responsable de generar comercio industrial, la acción de exportar e importar al mismo tiempo, lo cual ocurre debido a los costos competitivos que a su vez incrementan los niveles de productividad de un país. Actualmente, los mercados se encuentran basados en una competencia imperfecta, mayor competitividad de los precios de exportaciones, lo que genera mayor ingreso. Adicional a ello, el nivel de precio está afecto a los factores externos como políticas económicas, calidad de tecnología y fallas de mercado. Por último, tenemos la ley de Tirway. Tirway sostiene que el crecimiento económico está restringido por la balanza de pagos, debido a que un país no puede tener la indefinibilidad de un déficit de la balanza de cuenta corriente y que sea permanentemente financiado por el resto del mundo. La disponibilidad de divisas establece un tope superior a la tasa de exportación del PBI doméstico. Las de consumo, bienes intermedios y bienes de capital, las importaciones complementarias son las que intervienen en el proceso productivo, según Tirway, 1970. Modelo econométrico. La investigación aplicó un modelo de regresión lineal múltiple utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios dinámicos, ya que se incluye un rezago de las exportaciones no tradicionales. Esta función está en términos de intercambio real, Producto Bruto Interno de Estados Unidos, Producto Bruto Interno de la Unión Europea, y el tipo de cambio multilateral real, el cual está descrito en la siguiente forma, como puede ver en pantalla, donde tenemos el logaritmo de las importaciones no tradicionales del Perú, tenemos el logaritmo de los términos de intercambio real, el logaritmo del tipo de cambio multilateral real, el logaritmo del Producto Bruto Interno de Estados Unidos, y logaritmo de las exportaciones netas rezagadas. Y tenemos el término de error. Eso sería nuestro modelo final de esta investigación. Bueno, tenemos los resultados. Primero, hemos hecho los resultados con las variables a nivel. O sea, en esta sección se van a presentar los resultados para las series a nivel de las variables que se utilizan en este estudio, ya las antes mencionadas. Tenemos una tabla donde son las estadísticas descriptivas de las variables a nivel. En la tabla se puede observar que todas las variables presentes presentan la inversión estándar, que es un indicador de una gran dispersión de datos con respecto a su medida. Los coeficientes de asimetría, los Q-news, indican las variables que la exportación no tradicional y el PBI de Estados Unidos presentan asimetría positiva. O sea, su curva de distribución está sesgada a la derecha. Y que las variables de tipo de intercambio, el PBI de la Unión Europea y el tipo de como vemos, y las variables, los términos de intercambio, el PBI de la Unión Europea y el tipo de cambio multilateral presentan asimetría negativa, o sea, su curva está sesgada a la izquierda. Además, dado que los coeficientes de la kurtosis de todas las variables son menores a 3, se puede indicar que tienen la gráfica de distribución de las variables es platicúrtica. Acá tenemos una matriz de correlación. El valor de los coeficientes de la correlación se puede indicar que existe un alto nivel de la correlación estadística positiva entre variables, términos de intercambio, PBI de Estados Unidos, el PBI de la Unión Europea, con la variable exportaciones no tradicionales.
y una relación moderada y negativa con la variable tipo de cambio multilateral con las exportaciones no tradicionales. Por otro lado, se puede apreciar una alta correlación entre las variables explicativas, términos de intercambio y el PBI de Estados Unidos con la variable PBI de la Unión Europea. Dado que su coeficiente de correlación es mayor al 0.8, se puede sospechar que hay multicolinialidad entre estas variables. También luego de eso, hacemos las variables a nivel desestacionalizadas, teniendo en cuenta que el comportamiento de las variables se sospecha que las variables exportaciones no tradicionales, términos de intercambio, el PBI de la Unión Europea y los tipos de cambio multilateral tienen un comportamiento estacional. Aquí se excluye la variable PBI de Estados Unidos porque no tiene dicho comportamiento, dado que se trata de una serie desestacionalizada. Bueno, se realiza el proceso de desestacionalización con el método de census X13. Las nuevas variables transformadas desestacionalizadas se nombran como XNSA y TISA, por decirlo así, PBI de la Unión Europea y el tipo de cambio multilateral. Ahí tenemos un cuadro que se puede observar, que es de las variables a nivel desestacionalizadas. En la tabla se puede observar que todas las variables presentan desviaciones estándar, que son un indicador de una gran dispersión de datos con respecto a su media. Los coeficientes de asimetría de Yunus indica que la variable de Estados Unidos, el PBI, presenta simetría positiva y las variables de términos de intercambio, PBI de la Unión Europea y el tipo de cambio multilateral presentan asimetría negativa. Además, dado que los coeficientes de kurtosis de todas las variables son menores a 3, se puede indicar que tienen la gráfica de distribución de las variables es platicúrtica. Luego tenemos las variables transformadas en logaritmos, dado que los resultados de la tabla indican una alta dispersión entre los datos con respecto a su media. Se tuvo que transformar los datos en logaritmos. Las variables transformadas se nombran con un L adelante. Tenemos los estadísticos descriptivos. Los resultados de la tabla muestran que todas las variables presentan desviaciones estándar con niveles bajos. Además, ahora todas las variables presentan asimetría negativa y su curva de distribución son platicúrticas. Luego hacemos la prueba de la estacionalidad para todas las variables, como vemos ahí. Y luego de hacer todas estas, todas muestran que no son estacionarias, como vemos ahí. Y tenemos el modelo inicial. Luego de hacerle todas esas pruebas, se realizó la estimación de una regresión lineal por el método MCO, donde la variable dependiente son las exportaciones no tradicionales. Los resultados de la estimación se muestran en este cuadro, como vemos aquí, de la estimación del modelo inicial. Los resultados indican que los coeficientes estimados asociados a las variables PBI de Estados Unidos, el tipo de cambio multilateral y el PBI de la Unión Europea son estadísticamente significativos de manera individual, dado que la probabilidad de sus estadísticos T son menores al 5% de nivel de significancia. Además, dado que la probabilidad de sus estadísticos F es menor al 5% nivel de significancia. Se concluye que los estimadores son estadísticamente significativos de manera conjunta. Hay que agregar que el modelo presenta un alto nivel de bondad de ajuste, dado que el coeficiente de R cuadrado es cercano a 1. También se puede señalar que dado el coeficiente del estadístico del W-Watson es cercano a 0 y se sospecha que hay presencia de autocorrelación positiva. Acá tenemos las pruebas de validación. Una de esas pruebas es la normalidad. La prueba de normalidad de Jacques-Vera indicó que los residuos no siguen una distribución normal, dado que la probabilidad del estadístico
es menor al 5% del nivel de significancia. Luego tenemos la multicolinialidad. En la tabla se muestra que los resultados del coeficiente de inflación de la varianza, dado que ninguno de los coeficientes del BIF, centrado en las variables de Estados Unidos, tipo de cambio multilateral, son menores al 5%, que se puede indicar que no existe multicolinialidad entre esas variables explicativas, pero dado que los coeficientes de BIF centrados en las variables del PBI de Estados Unidos y del PBI de la Unión Europea son mayores a 5, se puede indicar que existe multicolinialidad entre estas variables explicativas. Luego tenemos la prueba de la autocorrelación. Los resultados de la prueba de Bruce-Godfrey indicaron que existe presencia de autocorrelación de los residuos, dado que la probabilidad del estadístico de chi cuadrado con 4 grados de libertad es menor al 5% del nivel de significancia. Por último tenemos la heterocelasticidad. Los resultados de la prueba de Bruce-Pagan-Godfrey indicaron que existe presente heterocelasticidad de la varianza de los residuos, dado que la probabilidad del estadístico del chi cuadrado con 4 grados de libertad es igual al 0.0029, es menor al 5%. También tenemos la prueba de la linealidad. Para determinar la linealidad del modelo se aplicó la prueba de Ramsey, la cual indicó que dado las probabilidades de los estadísticos T y F son menores al 5% del nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula de linealidad del gráfico. Y por último, tenemos el modelo final. Dado que se encontraron problemas de autocorrelación, multicolinialidad, heterocelasticidad y no linealidad en el modelo inicial, se optó por corregir estos problemas con la inclusión del primer rezago de la variable dependiente denominado LXNTCA y la eliminación de la variable del PBI de la Unión Europea de estimación. Es así que se estimó un modelo MCO dinámico. Los resultados indican que los coeficientes estimados asociados a la variable en Estados Unidos, PBI de la Unión Europea, son estadísticos significativos de manera individual, dado que la probabilidad de sus estadísticos T son menores al 5% del nivel de significancia. Además, dado que la probabilidad de su estadístico F es menor al 5% nivel de significancia, se concluye que los estimadores son estadísticamente significativos de manera conjunta. Hay que agregar que el modelo presenta un alto nivel de bondad de ajuste, dado que el coeficiente de R cuadrado es cercano a 1. También se puede señalar que dado el coeficiente del estadístico de Dubir-Watson es cercano a 2, no se sospecha de presencia de autocorrelación positiva. Aquí tenemos el modelo final, luego hacemos las pruebas de validación, de igual forma. La prueba de normalidad de Jacques-Vera indicó que los residuos tienen una distribución normal, dado que la probabilidad del estadístico es mayor al 5% del nivel de significancia. Hacemos la prueba de la multicolinialidad. Al incluir la variable rezagada dentro de modelos, se esperaba que la prueba del BIF arrojara problemas de multicolinialidad, pero como ya se ha visto, en el cuadro del BIF del modelo inicial no existe problema de multicolinialidad entre las variables. Luego tenemos la prueba de la autocorrelación del modelo final, y los resultados de la prueba de Bruce-Godfrey indicaron que no existe presencia de autocorrelación de los residuos, dado que la probabilidad del estadístico del chi cuadrado con 4 grados de libertad es mayor al 5% del nivel de significancia. Otra prueba es la prueba de la heterocelasticidad. Los resultados de la prueba de Bruce-Pagan-Godfrey indicaron que la varianza de los residuos es homocedástica, dado que la probabilidad del estadístico del chi cuadrado con 4 grados de libertad es igual al 0.3061, que es mayor al 5% del nivel de significancia. También hacemos la prueba de la linealidad. Esto es para determinar el modelo, se aplicó la prueba de Ramsey, el cual indicó que dado las probabilidades de los estadísticos T y F son mayores al 5% del nivel de significancia, se aceptan las hipótesis nulas de linealidad del modelo de grado 1. Tenemos discusión. La discusión respecto a las hipótesis, luego, de examinar los resultados,
Se infiere que la hipótesis general nula no se rechaza, pues las variables macroeconómicas utilizadas sí impactan con respecto al crecimiento de las exportaciones no tradicionales en el Perú del tiempo del 2000 al 2019. Tenemos que la primera hipótesis específica nula se rechaza, ya que los términos de intercambio muestran una significancia positiva. Entonces, los términos de intercambio sí afectan a las exportaciones no tradicionales del Perú durante el periodo del 2000 al 2019. La segunda hipótesis específica nula se rechaza, ya que el Producto Bruto Interno de Estados Unidos mostró una significancia positiva, pues resulta que sí tiene una relación directa a las exportaciones no tradicionales. La tercera hipótesis específica nula no se rechaza, ya que el Producto Bruto Interno de la Unión Europea muestra una significancia negativa. Pues eso quiere decir que el Producto Bruto Interno de la Unión Europea no afecta a las exportaciones peruanas. Y por último, la cuarta hipótesis nula no se rechaza, ya que el tipo de cambio multilateral real tiene un efecto negativo sobre las exportaciones no tradicionales, es decir, guardan una relación inversa. Por último, tenemos las conclusiones, que durante el periodo de estudio se observó efectos positivos de las variables consideradas como determinantes de las exportaciones no tradicionales sobre las exportaciones. Con la causalidad del sentido de Granger, se determinó que las variables del PBI de la Unión Europea, el PBI de Estados Unidos y los términos de intercambio contienen información de las exportaciones no tradicionales del Perú, con lo cual aceptamos, no rechazamos nuestra hipótesis general. Se encontró efectos positivos del Producto Bruto Interno de Estados Unidos sobre las exportaciones no tradicionales, debido a que Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones del Perú, ya que concentra el 30% de valor total exportado según SUNAT. Bueno, también llegamos a la conclusión que las variables estudiadas que presentó una relación inversa es el PBI de la Unión Europea y el tipo de cambio multilateral real con respecto a las exportaciones no tradicionales del Perú. Y bueno, como ya para concluir esta exposición, finalmente, cabe resaltar que las conclusiones fueron las que esperábamos de acuerdo a los estudios previos realizados a las exportaciones no tradicionales del Perú, de modo que se puede indicar que el crecimiento económico de Estados Unidos es un indicador importante para poder medir cambios dentro de dichas exportaciones. Asimismo, la inflación y el tipo de cambio real bilateral de Estados Unidos serían uno de los indicadores de prevención para las exportaciones dado su tipo de relación comprobada. Gracias.